Hago una pregunta yo, Dale. porque bueno, aprovecho que hay gente de Relaciones Internacionales y que yo represento la carrera. En cuanto a las facultades que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en política exterior, bueno, ¿cuáles son los principales lineamientos? ¿Cuáles son los principales ejes que hoy pueden expresar? Bueno, ahí hay algo muy interesante que nosotros hemos descubierto en la primera gestión y que vamos a profundizar en la segunda. Y a lo mejor todos ustedes que saben mucho más que yo de Relaciones Internacionales me pueden corregir, pero la sensación que nos da es que a veces la discusión entre presidentes o entre poderes ejecutivos nacionales es una discusión tan cargada de intereses que se hace mucho más fácil cuando uno la hace a nivel local, ¿no? La discusión entre alcaldes con problemas comunes es una discusión muy interesante. Nosotros somos descentralizado, ¿no? Lo que se llama la política nosotros exterior somos ciudad miembro de la Unión de Ciudades de Iberoamérica y participamos en varios organismos internacionales de capitales o de ciudades importantes de América Latina. Y la verdad que es muy interesante el intercambio con alcaldes de ciudades de otros países, que además en muchos casos, digamos, algunos los hemos visto como alcaldes y después han terminado siendo presidentes, así que también es un intercambio interesante porque vemos futuros presidentes, es como un semillero, a veces las ciudades son un semillero de futuros presidentes, así que creo que en el marco de las relaciones internacionales a nosotros nos ha aportado muchísimo y ahora lo que estamos tratando con otros alcaldes de otras ciudades y con Mauricio es de ir generando alguna agenda propia internacional que vaya presionando sobre la nacional de cada uno. Y hemos tomado, por ejemplo, en el caso de Distrito Federal, Sao Paulo y Buenos Aires, estamos presionando bastante para hacer de la agenda medioambiental un tema, un eje de trabajo, cada uno en sus países y para que ese sea un tema de las sucesivas cumbres que se dan, hay 2 o 3 al año importantes, donde nosotros participamos, ya sea que vaya el jefe de gobierno o vaya yo en su reemplazo. Muchas gracias. Yo te haría 2 preguntas unidas que tienen bastante que ver con lo que viene sucediendo. ¿Se están preparando ustedes para que en algún momento les anuncien que se adelantan las elecciones? Debido precisamente a una cuestión económica que sí da una homogeneidad entre oposición y oficialismo, porque casi todo el mundo ve números muy malos hacia el segundo semestre de este año, lo cual explicaría cierta intención del gobierno de adelantar las elecciones antes de que las cosas se parezcan a un fantasma sin posibilidad de ser manejado. Bueno, depende de cuán adelantadas estemos hablando, ¿no? En el marco del año que viene, la fecha de elección es facultad de la presidenta definirla y nosotros aceptaremos la fecha que ella defina, como ha sido en años anteriores. Ahora, no estamos evaluando un escenario muy adelantado de elecciones. Por lo menos no este año, no correspondería, este es un año de gestión, es un año para que nos dediquemos a gobernar mucho más si tenemos una situación de deterioro o de desaceleración de la economía, que sí comparto que nosotros vemos. Lo vemos para empezar en la caída de algunos indicadores de la recaudación, en la caída de los pedidos de permiso de construcción en la ciudad, digamos, hay algunos indicadores de gobierno que nos muestran que hay una desaceleración y también obviamente lo que cada uno de nosotros ve todos los días, que es la inflación, ¿no? Que está junto con las restricciones a las importaciones, está empezando a afectar la dinámica de varios sectores de la economía. El argumento en 2008 fue adelantar las elecciones precisamente por la crisis internacional que había estallado en aquel momento. Por eso yo hoy no veo un escenario internacional que justificaría, digamos, un adelanto de elecciones y en el marco nacional creo que lo que hay que hacer es dedicarse a gobernar y trabajar y cumplir, y eso también hace a la previsibilidad y hace a las reglas de juego de la democracia volvernos un poco más predecibles sobre cuándo elegimos a nuestros representantes y no estar siempre acomodando la fecha de elecciones a la coyuntura. Hola. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. En estos meses que lleva la disputa por el subte entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, yo quisiera saber qué caja está recaudando el aumento del boleto. El aumento de la tarifa... Ya que nadie lo acepta, claro. El aumento de la tarifa es un aumento que va directo a la empresa Metrovías, no pasa por el gobierno de la ciudad. Como el gobierno de la ciudad no es legalmente responsable del subte, no es que recaude el aumento y después se lo transfiere a Metrovías. Va directamente a Metrovías, que es la que tiene el contrato de concesión con el gobierno nacional. Y fue un aumento que la ciudad decidió, en el marco de este proceso de negociación que después se frustró,
para cubrir el 50% del subsidio al transporte, al subte, que el gobierno nacional daba y retiró a partir del 1 de enero, con lo cual era necesario hacerlo para que el subte siguiera funcionando, se pudieran pagar los sueldos de los trabajadores. Digamos, no es un plus que el subte recibe, sino que es en reemplazo de dinero que recibía el gobierno nacional. Entonces, en el momento... Creo que te dan el micrófono, así te escucho bien. Hola. Sí. Según lo que usted acaba de decir, entonces ustedes ya tenían en cuenta de que el gobierno no les iba a transferir a ustedes la cantidad para mantener los subsidios. Bueno, eso fue parte de la discusión inicial. Ellos plantearon que gradualmente iban a retirar el dinero de los subsidios y nosotros lo aceptamos, porque como dije antes, para nosotros lo central no era la discusión sobre los subsidios, sino sobre las inversiones, sobre las obras que el gobierno nacional durante todos los años que manejó el subte se había comprometido a hacer a través de decretos del expresidente Néstor Kirchner, detallando una serie de obras que hacen a la seguridad que nunca se cumplieron, y era eso para nosotros el eje central de la discusión, más que el subsidio a la tarifa. Mi pregunta es si ustedes realmente pensaban que el gobierno iba a entregar esa cantidad de dinero, porque usted dice que el retroceso del gobierno porteño se dio por el cambio de actitud del gobierno, sin embargo justo se dio después del accidente de Once. Entonces, ¿no hay una actitud del gobierno porteño de tratar de evitar un tema difícil como el manejo del subte? A ver, voy a ir por partes. En primer lugar, la verdad es que ellos dijeron desde la primera reunión en que el subte se entregaba con una responsabilidad de la ciudad en todo lo que tuviera que ver hacia adelante, pero que la nación se iba a hacer cargo de todas las deudas para atrás. Como es lógico, ¿no? Si yo traspaso un bien a cualquiera de ustedes se hacen cargo de ese bien desde el día que se los traspasé en adelante, para atrás, si el bien tiene deudas, yo como titular me hago cargo. Bueno, esto no se cumplió y en estas deudas estaban estas obras pendientes. Nosotros empezamos a decir, y ustedes que son muchos estudiantes de periodismo lo pueden buscar porque el archivo siempre está ahí para delatarnos, sobre todo a los políticos, nosotros empezamos a decir 15 días antes o 10 días antes del accidente de Once, que la negociación corría riesgos, que no estábamos viendo buena fe en los equipos. Lo dijo el jefe de gobierno, lo dije yo en varios reportajes, lo dijo el jefe de gabinete. Veníamos advirtiendo sobre una situación de negociación que se estaba estancando, ya además de antes de decirlo públicamente a los medios, se lo dijimos a ellos, por supuesto, que eran las personas con las que nos reuníamos casi diariamente, y les veníamos diciendo que si estas cuestiones no se resolvían, el traspaso se iba a suspender y la negociación se iba a suspender. Se lo hemos dicho al Poder Ejecutivo en varias oportunidades, te diría desde fines de enero en adelante. Nosotros suspendimos la negociación por el traspaso casi fines de febrero, o sea que hubo un mes de advertencia, primero en privado, después en público, de que este proceso podía terminar mal y podía cortarse si no llegábamos a los acuerdos a los que nos habíamos comprometido el primer día. Durante la tragedia de Once no dijimos absolutamente nada, no hicimos ninguna expresión pública porque no quisimos especular sobre la tragedia, dejamos que pasara un tiempo razonable y después planteamos la cuestión de subte. Pero lo que la tragedia de Once puso en evidencia no es ni más ni menos que el fracaso de la política de transporte en general, que incluye al subte, porque en el subte no pasó nada distinto de lo que pasó con los trenes. Se le dio la operación del subte a una empresa, esa empresa no realizó las inversiones que se habían comprometido, el gobierno nacional tampoco hizo las inversiones que estaban comprometidas y se definió una política de subsidio para no pagar el costo político de aumentar la tarifa durante muchos años, sin plantear un modelo razonable de tarifa social, donde quienes realmente no pueden pagar no paguen o paguen menos, y aquellos que sí pueden pagar paguen, digamos, algún modelo más equilibrado. Y así como sucedió en los trenes, y hoy no están en condiciones de operar con seguridad, de la misma manera están los subtes. Digamos, no es un caso aislado, digamos, para nosotros es parte de lo mismo.